Elena Valdés, dueña de la mitad de un imperio inmobiliario en España, acudía, como cada año, al cementerio para llorar a su único hijo. Pero al llegar al panteón de mármol, vio algo inimaginable. Una mujer en harapos y una niña sucia tocaban la tumba sagrada. Elena estaba a punto de llamar a la policía para que las echaran. Pero cuando la niña se dio la vuelta y pronunció 3 palabras prohibidas, la millonaria sintió que su corazón dejaba de latir. Lo que descubrió en esa tumba cambiaría su fortuna para siempre. Eran las 10 de la mañana de un martes gris y lluvioso en Madrid. El cielo sobre la capital parecía reflejar exactamente lo que Elena sentía por dentro. Una tormenta fría, eterna y silenciosa. Elena bajó de su Mercedes blindado. Su chofer, un hombre robusto llamado Roberto, corrió para abrir un paraguas negro sobre la cabeza de su jefa, pero ella apenas lo notó. Sus zapatos de suela roja, que costaban más de lo que una familia media española ganaba en 6 meses, pisaban el barro sin piedad. No le importaba ensuciarse. Hoy se cumplían 5 años, 5 malditos años, desde Julián, su único hijo, su orgullo, murió en aquel accidente de moto en la M30. «Espere aquí, Roberto. Quiero estar sola», ordenó Elena. Su voz no admitía réplica. Era la voz de una mujer acostumbrada a comprar edificios enteros en el Paseo de la Castellana con una sola llamada telefónica, pero incapaz de comprar ni un minuto de vida para quien más amaba. Caminó por la avenida principal del cementerio privado Jardín de la Paz. Allí solo descansaban los ricos, los poderosos, los que creían que el dinero podía hacer la muerte más cómoda. El panteón de la familia Valdés se alzaba al final del camino. Una estructura de mármol blanco importado de Carrara, rodeada de ángeles de piedra que lloraban, lágrimas de lluvia, pero cuando Elena levantó la vista, se detuvo en seco. Sintió como si una mano helada le apretara el estómago. Había alguien ahí. No era el jardinero, no era una pariente lejana, era una mancha de pobreza en su santuario inmaculado. Una mujer joven, vestida con un jersey de lana gris agujereado y una larga falda deshilachada, estaba arrodillada frente a la lápida de Julián. A su lado, una niña pequeña, de no más de 4 años, jugaba con piedrecitas en la tierra mojada. La indignación creció en la garganta de Elena como ácido. ¿Cómo había permitido esto la seguridad privada? Pagaba una fortuna en gastos de comunidad, precisamente para no tener que ver la miseria del mundo exterior, y mucho menos allí, en el único lugar donde podía ser vulnerable. «¡Oiga!», gritó Elena, acelerando el paso. El sonido de sus tacones rebotaba con fuerza en los adoquines mojados. La mujer arrodillada se asustó. Se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos, llenos de pánico. Tenía un rostro cansado, profundas ojeras que testificaban noches de insomnio y hambre crónica, pero había en sus rasgos una belleza triste. La niña se escondió rápidamente detrás de la espalda de su madre, aferrándose a la tela gastada de la falda. «¿Qué cree que está haciendo?». Elena llegó hasta ellas, jadeando más por la ira que por el esfuerzo. «Váyase de aquí inmediatamente. Esto es propiedad privada». La pobre mujer se levantó temblando. Sus manos estaban rojas por el frío y sucias de tierra. «Perdone, señora, no quería molestar. Solo estábamos limpiando un poco», dijo la mujer con voz baja, agachando la cabeza en señal de humildad. Elena miró la tumba. Efectivamente, las hojas secas que había traído el viento habían sido retiradas cuidadosamente, pero eso no calmó su furia. Al contrario, la aumentó. Ver esas manos sucias tocando el nombre de su hijo, Julián Valdés, grabado en oro, le parecía una profanación. «¿Limpiando?», soltó Elena con una risa cruel. «¿Cree que necesito a alguien como usted para limpiar la tumba de mi hijo? Tengo empleados para eso. Empleados que se duchan y llevan uniforme». ¿Qué quería? ¿Robar las flores? ¿Llevarse los jarrones de bronce para venderlos por unos pocos euros en una chatarrería? No. La mujer levantó la vista por primera vez con un destello de dignidad en sus ojos color miel. «Nunca robaría nada, señora. Se lo juro por Dios. Solo le trajimos esto». La mujer señaló la base de la lápida. Allí,
entre el mármol frío, había una pequeña flor silvestre. Una simple margarita, de esas que crecen en las grietas de las aceras de Madrid, colocada en un vaso de yogur vacío y limpio que servía como jarrón improvisado. El contraste era brutal. Un vaso de plástico barato contra el mármol italiano. Una flor recogida de la calle contra los ramos de rosas importadas que Elena llevaba en los brazos. «Quite esa basura de aquí inmediatamente», siseó Elena, sintiendo que la situación era surrealista. «Esto no es un vertedero. Desaparezca antes de que llame a seguridad y haga que la detengan por allanamiento». La niña, que hasta entonces había permanecido en silencio, se asomó por detrás de la espalda de su madre. Tenía el pelo enmarañado y unas zapatillas de lona demasiado grandes, probablemente donadas o encontradas. Pero sus ojos, Elena, sintió un escalofrío. La niña la miraba atentamente. No con miedo, sino con curiosidad. «Mamá, ¿es esta la abuela mala?», preguntó la niña con esa inocencia brutal que solo tienen los niños. El silencio que siguió a esa pregunta fue más pesado que la lápida de mármol. La madre de la niña palideció como el papel y tapó suavemente la boca de la pequeña. «Chist, Sofía, no digas eso. Perdone, señora. Ella no sabe lo que dice. Nos vamos. Ya nos vamos». La mujer se agachó apresuradamente para coger el vasito de yogur y la flor, intentando borrar cualquier rastro de su presencia. Sus manos temblaban tanto que el agua del vaso se derramó sobre sus propias zapatillas rotas. «Espera», dijo Elena. La palabra salió de su boca antes de que su cerebro pudiera procesarla. La frase de la niña la había golpeado en el pecho como martillo. Abuela mala. Elena era muchas cosas. Era dura, era fría, era exigente. Sus empleados la llamaban la dama de hierro a sus espaldas, pero nadie la llamaba abuela. Julián murió soltero, sin hijos. Elena no tenía nietos. Su linaje había muerto, con él en esa carretera mojada hacía 5 años. «¿Qué le has dicho a esa niña?», preguntó Elena, acercándose un paso. Su tono ya no era un grito, sino una amenaza baja y peligrosa. «¿Quiénes sois vosotras, estafadoras? ¿Habéis investigado mi vida para venir a pedir dinero inventando cuentos?» La mujer, que ya había cogido a la niña en brazos para huir, se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No queremos su dinero, señora Valdés. Sé quién es usted. Todos en Madrid saben quién es usted, pero usted no sabe quién soy yo. Y es mejor así. Vámonos, Sofía». La mujer se dio la vuelta y empezó a caminar rápidamente hacia la salida lateral, donde el cementerio, la que usaba el personal de servicio. «Roberto», gritó Elena hacia la entrada principal, aunque el chofer estaba demasiado lejos para oírla. Sacó el móvil con manos temblorosas. Iba a llamar a seguridad. Iba a ordenar que las detuvieran en la puerta. Nadie le daba la espalda a Elena Valdés, y mucho menos después de sugerir semejante locura. Pero entonces sucedió algo que detuvo el dedo de Elena sobre la pantalla del teléfono. La niña, desde el hombro de su madre, levantó una manita y saludó al panteón. «Adiós, papá Ángel», gritó la pequeña con su voz aguda, y luego empezó a tararear. No era una canción cualquiera. No era la canción de moda en la radio. Era una melodía simple y repetitiva, un tarareo específico. «Tarratata, duérmete ya». El teléfono de Elena cayó al suelo, golpeando el borde de piedra con un golpe seco. El mundo pareció girar a su alrededor. El sonido de la lluvia desapareció. Solo oía ese tarareo en su cabeza, esa canción, esa estúpida melodía inventada. Elena se transportó 25 años atrás. Julián tenía 5 años y no podía dormir. Ella inventó esa melodía absurda una noche de fiebre. Nunca la escribieron, nunca la cantaron delante de nadie más. Era su secreto. Un secreto de madre e hijo. Julián la tarareaba cuando estaba nervioso, incluso de adulto, cuando pensaba que nadie lo escuchaba. ¿Cómo podía esa niña harapienta conocer la canción de cuna secreta de su hijo? ¿Muerto? «Para». El grito de Elena fue desgarrador. No era una orden, era una súplica disfrazada de mandato. La mujer se detuvo unos 20 metros más adelante. No se dio la vuelta. Se quedó, inmóvil bajo la lluvia,
abrazando fuerte a la niña como si quisiera protegerla de un disparo. Elena corrió. Corrió como no lo había hecho en años, olvidándose del decoro, de sus rodillas doloridas y de sus zapatos de diseñador. Llegó hasta ellas y agarró a la mujer por el brazo. La tela mojada del jersey era áspera bajo sus dedos, perfectamente cuidados. «Mírame», jadeó Elena con el maquillaje corrido por la lluvia. «¿De dónde has sacado esa canción? Habla». La pobre mujer se dio la vuelta lentamente, lloraba. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Él se la cantaba, susurró la mujer con voz quebrada. Se la cantaba a mí, barriga, antes de que ella naciera. Decía que era la canción que su mamá le cantaba para ahuyentar a los monstruos. Elena sintió que le faltaba el aire. Se llevó una mano al pecho. «¿Julián?», preguntó con voz queda. «¿Conocías a Julián?». La mujer asintió, bajando la vista, avergonzada. Trabajaba en una cafetería cerca de sus oficinas en Asca, a la que él iba cada mañana. «Nadie sabía lo nuestro, señora. Él le tenía miedo a usted». «¿Miedo de mí?». Elena retrocedió un paso como si la hubieran abofeteado. «Decía que usted nunca aceptaría a una camarera que no había terminado el bachillerato, que usted tenía planes para él, matrimonios con hijas de socios, así que nos veíamos en secreto». Elena miró a la niña, a Sofía. Ahora que estaba cerca, lo vio. No eran solo los ojos, era la forma de la barbilla, esa pequeña hendidura característica de los Valdés. Era la forma en que fruncía el ceño, exactamente igual que Julián cuando estaba confundido. Ella es. Elena no podía terminar la frase. Era demasiado grande, demasiado imposible. «Nació 6 meses después del accidente», dijo la madre apretando a la niña contra su pecho. «Cuando Julián murió, me quedé sola. Me despidieron del trabajo porque el embarazo era de riesgo. Perdí el piso, perdí todo». «¿Por qué no viniste a mí?», preguntó Elena con una mezcla de horror y consternación. «Soy rica. Podría haberte ayudado. Es mi sangre». La mujer sonrió tristemente, una sonrisa amarga y dolorosa. «Fui, señora. Fui a su residencia en La Moraleja una semana después del funeral con una barriga de 3 meses. ¿No se acuerda?». Elena frunció el ceño, buscando en una memoria nublada por el dolor de aquellos días. Recordaba vagamente gente en la puerta. Mucha gente, el guardia de seguridad. «Le dije por el interfono que llevaba al hijo de Julián», continuó la mujer. «Él llamó por el comunicador interno y usted». «Usted respondió». El corazón de Elena latía desbocado. «¿Qué dije?». «Usted dijo, dile a esa oportunista que se largue. Julián ha muerto. Y ahora todas las ratas aparecen para pedir queso. Si no se va, suelta a los perros». Elena se tapó la boca con la mano. Recordaba haber dicho algo así. Estaba cegada por el dolor, atiborrada de pastillas para dormir, odiando al mundo. Había rechazado a decenas de personas en esos días. Nunca imaginó, nunca pensó. «Pensé que usted me odiaba», dijo la mujer en voz baja. «Así que prometí que mi hija nunca conocería su desprecio. Hemos sobrevivido como hemos podido, limpiando casas, fregando platos. Pero hoy, Sofía quería ver a su papá. Ella sabe que él está aquí». La realidad cayó sobre Elena como una losa de hormigón. Tenía una nieta que vivía en la miseria absoluta, mientras ella vivía sola en una mansión de 20 habitaciones, rodeada de lujos que no le daban calor. Había llamado rata a la madre de su nieta. Había estado a punto de echar a su propia sangre del cementerio como si fuera basura. Elena miró los zapatos rotos de la niña. Miró sus manitas rojas por el frío. Miró el vasito de yogur con la flor silvestre. Esa flor valía más que todas las coronas de rosas que ella había comprado en 5 años. Porque esa flor provenía del amor puro, no de la obligación o la culpa. «Déjame verla», dijo Elena. Su voz temblaba. Ya no era la dueña del imperio. Era una anciana solitaria ante un milagro. Se arrodilló en el barro sin importarle su traje de Chanel de 6.000 euros. Se puso al nivel de la niña. «Hola, Sofía», dijo tratando de sonreír a través de las lágrimas. La niña la miró con desconfianza, pero luego miró a su mamá en busca de aprobación.
La madre, a pesar de todo, asintió levemente. «Hola», dijo la niña, «tienes los ojos tristes como mi mamá». Elena soltó un sollozo que se rompió en su garganta. «Sí, cariño, he estado triste mucho tiempo». Pero en ese momento, un fuerte ruido interrumpió la escena. El guardia de seguridad del cementerio, un hombre alto con cara de pocos amigos, corría con porra en la mano, adelantando a Roberto, el chofer de Elena. «Señora Valdés», gritó el guardia. «Lo siento mucho. Vi por las cámaras que estas indigentes la estaban molestando. Fuera de aquí inmediatamente, guarras». El guardia levantó la mano para agarrar brutalmente a la madre de Sofía por el brazo. «No la toque». El grito de Elena fue tan feroz que el guardia se detuvo en seco, casi resbalando en el barro. Elena se levantó lentamente. Su postura había cambiado. Ya no era una mujer derrotada por el dolor. Ahora tenía un propósito. Sus ojos, antes opacos, brillaban con una furia fría y calculadora. «Pero señora», balbuceó el guardia, «son unas mendigas que la están ensuciando». «Esa mujer», dijo Elena, señalando a la madre de Sofía con un dedo firme, «es mi nuera, y esa niña es mi nieta, la única heredera de la fortuna Valdés». El guardia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Roberto, el chofer, dejó caer el paraguas. «Y si vuelve a levantarles la voz o a mirarlas con desprecio», continuó Elena, acercándose al guardia hasta que pudo oler su miedo, «me aseguraré de que solo pierda su trabajo, sino que nunca más vuelva a trabajar ni como conserje en un vertedero de esta ciudad. ¿Lo ha entendido?» «Sí, señora. Disculpe, señora». Elena se volvió hacia la mujer, que lloraba en silencio, y hacia Sofía. Roberto ordenó a Elena sin mirar atrás. «Abre la puerta del coche. Ellas vienen con nosotros». «¿A dónde?», preguntó la madre de Sofía con miedo. «Señora, no tenemos ropa adecuada. No podemos». Elena se quitó su abrigo de cachemir, que valía más que un coche pequeño, y lo echó sobre los hombros de la mujer mojada. Luego se quitó su pañuelo de seda y envolvió a la pequeña Sofía. «A casa», dijo Elena, y por primera vez en 5 años la palabra casa no sonó vacía. «Vamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar, y tengo 5 años de cumpleaños que recuperar». Elena tomó a la niña de la mano. Estaba fría y áspera, pero cuando los deditos de Sofía apretaron su mano, Elena sintió una descarga eléctrica. Era la misma sensación que tuvo cuando sostuvo la mano de Julián por primera vez. Subieron al coche, pero Elena no sabía que el verdadero desafío acababa de empezar, porque llevarlas a la mansión desataría una guerra con sus socios, con su propia familia extendida que esperaba heredar su fortuna, y revelaría secretos de Julián que ni siquiera la madre de su hija conocía. Mientras el coche arrancaba, dejando atrás el cementerio, Elena vio por el espejo retrovisor una figura observándolas desde lejos, oculta tras un árbol. Alguien más sabía de la existencia de la niña, y ese alguien no estaba contento. El viaje hacia la residencia de los Valdés fue un viaje entre 2 mundos. Dentro del Mercedes blindado, el climatizador olía a cuero nuevo y pino. Fuera, el Madrid gris y lluvioso pasaba como una película extranjera. Elena observaba a sus invitadas desde el asiento contrario. La madre, que se había presentado como Camila, mantenía la vista baja, apretando su bolso desgastado como si contuviera diamantes. La pequeña Sofía, agotada por las emociones, se había quedado dormida en el regazo de su madre, dejando una pequeña mancha de barro en la tapicería de color crema de 500 euros el metro cuadrado. Roberto, el chofer, miraba nerviosamente por el retrovisor. «Señora», se aclaró la garganta, «aviso a la señora Lucía de que tenemos visitas». El nombre de Lucía hizo que Elena se tensara. Lucía era su sobrina, prima de Julián. Desde la muerte de su hijo, Lucía y su marido Carlos se habían instalado en la empresa como buitres, esperando el momento de heredarlo todo. «No necesito pedir permiso para entrar en mi propia casa», Roberto respondió. Elena con cara de hielo. «Y si Lucía tiene algún problema, recuérdale quién firma sus cheques». El coche cruzó las enormes puertas de hierro forjado de la residencia Valdés en Puerta de Hierro. Para Camila aquello no era una casa,
Era un palacio intimidante. Columnas blancas, jardines geométricos que parecían cortados con láser y una fuente central tan grande como la plaza de su antiguo barrio, Vallecas. «Ay, Dios mío», susurró Camila. Julián decía que era grande. Pero Julián odiaba esta casa, dijo Elena con una sinceridad que la sorprendió a ella misma. Decía que era un museo, no un hogar. El coche se detuvo. Al salir, el contraste fue inmediato y brutal. 3 empleados del servicio doméstico impecablemente uniformados salieron a recibir a la señora. Pero cuando vieron a Camila con sus zapatillas rotas, envuelta en el abrigo de cachemir, y a la niña sucia, sus caras profesionales se descompusieron en muecas de disgusto mal disimuladas. «Marta», llamó Elena al ama de llaves, una mujer severa que trabajaba en casa desde hacía 30 años. «Prepara la habitación de invitados, la azul. Y quiero que traigan comida caliente inmediatamente. Sopa, pollo, fruta fresca, todo». Marta midió a Camila con la mirada de pies a cabeza, deteniéndose en el barro de sus piernas. «Señora, ¿la habitación azul? ¿La de los invitados diplomáticos?» Marta bajó la voz, indignada. «Esta gente va a llenarlo todo de chinches. Deberíamos llevarlas primero al cuarto de servicio en el sótano para desinfectarlas». Elena sintió el golpe de la realidad. Así veía el mundo a su nieta, como una plaga. «Marta», la voz de Elena fue un susurro letal. «Esta niña tiene más derecho a estar aquí que tú y que yo. Si vuelvo a escuchar una palabra de desprecio, vas a la calle sin finiquito. ¿Entendido? Prepara el baño de mi suite. Yo misma me ocuparé de ellas». El servicio se dispersó como hormigas asustadas. Elena guió a Camila y a Sofía en escaleras arriba, pasando por delante de los retratos al óleo de los antepasados. Valdés. Camila miraba todo con miedo, temerosa de tocar las paredes, ensuciarlas. Al entrar en el baño principal, un espacio de mármol y grifos dorados más grande que todo el apartamento donde Camila vivía, antes de ser desahuciada, la joven madre rompió a llorar. «¿Qué pasa?», preguntó Elena preocupada, cerrando la puerta. «¿Te duele algo?». Camila negó con la cabeza, sollozando, mientras dejaba a una soñolienta Sofía sobre la alfombra mullida. «Es solo que hace meses que no tenemos agua caliente, señora. Sofía se baña con agua fría en un cubo. Ver esto es demasiado». Elena sintió que se le rompía el corazón. Abrió los grifos y el vapor empezó a llenar la habitación. «Vamos a quitaros el frío de los huesos». Lo que ocurrió en la hora siguiente fue una transformación. Mientras Elena ayudaba a lavar el pelo enredado de la niña con champú de jazmín, descubrió las cicatrices de la pobreza. Sofía tenía marcas de picaduras de insectos en los brazos. Estaba demasiado delgada para su edad, se le notaban las costillas. Pero también vio algo más. Cuando el agua limpió la cara de la niña, el parecido era innegable. «Tiene la marca», dijo Elena, pasando suavemente el dedo por una mancha de nacimiento en el hombro derecho de la niña. «Julián tenía la misma marca». «Sí», dijo Camila, que se lavaba tímidamente las manos en el lavabo. «Julián lo llamaba el beso del ángel». Elena miró a Camila, ahora que estaba limpia, sin la suciedad y el cansancio extremo. Elena vio que era una mujer hermosa, pero más allá de la belleza había una profunda tristeza en sus ojos. «Necesito la verdad», Camila, dijo Elena, pasándole una toalla de algodón de egipcio. «Toda la verdad». «¿Por qué Julián no me lo dijo? Entiendo que tuviera miedo de mi reacción, pero ocultar un embarazo, ocultar a su hija, no es propio de él. Él adoraba a los niños». Camila se envolvió en la toalla y se sentó en el borde de la enorme bañera. Sofía jugaba con la espuma, ajena a la conversación de los adultos. «No fue solo por miedo a su rechazo», señora, confesó Camila, bajando la voz. «Fue por miedo a ellos». «¿A quiénes?». Elena frunció el ceño. «¿De quién hablas?». Julián descubrió algo en la empresa unas semanas antes de morir. Algo sobre las cuentas, sobre unos socios peligrosos. Me dijo que si alguien se enteraba de que tenía una debilidad, una mujer y una hija, nos usarían para presionarlo. Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura.
¿Estás diciendo que el accidente? No lo sé, interrumpió Camila rápidamente, con terror en los ojos. Nunca lo supe, pero la noche, antes de morir, vino a mi casa. Estaba pálido. Me dio un sobre. Me dijo, si me pasa algo no abras esto, a menos que sea cuestión de vida o muerte. Y nunca, nunca te acerques a mi familia, a menos que no tenga otra opción. ¿Tienes ese sobre?, preguntó Elena, levantándose de golpe. Lo tenía, pero cuando me desahuciaron hace 6 meses, muchas de mis cosas desaparecieron. Lo tengo escondido en una taquilla en la estación sur. Autobuses. Es lo único que me queda de él. Elena empezó a caminar de un lado a otro del baño. Su mente de mujer de negocios empezó a atar cabos. Julián había estado muy nervioso los últimos meses. Discutía mucho con su primo Carlos. Había auditorías que no cuadraban. Señora, dijo Camila, vinimos hoy al cementerio porque Sofía estuvo enferma la semana pasada. Tuvo fiebre muy alta. Pensé que la perdía y en su delirio llamaba a su papá. Prometí que si se recuperaba, la llevaría a verlo. No quería su dinero. Solo quería cumplir una promesa. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe sin llamar. Elena salió del baño, cerrando la puerta tras de sí para proteger la privacidad de Camila. En la habitación estaba Lucía, su sobrina, una mujer alta y delgada, vestida con ropa de diseñador, pero con una expresión que podría cortar cristal. Detrás de ella estaba Carlos, su marido, con su habitual sonrisa falsa. Tía Elena, dijo Lucía cruzándose de brazos, Marta nos ha dicho que te has vuelto loca. ¿Es verdad que has traído a unas mendigas a casa y las estás bañando en tu propio baño? Son mis invitadas, respondió Elena, enderezándose. Y esta es mi casa. No, recuerdo haberte invitado a mi habitación, Lucía. Elena, por favor, intervino Carlos, con tono condescendiente. Entendemos que estás sola. El aniversario de la muerte de Julián siempre te pone sensible, pero meter a gente de la calle es peligroso. Pueden tener enfermedades, pueden ser ladronas o, peor aún, espías industriales de la competencia disfrazados. Esa mendiga, dijo Elena, saboreando cada palabra, es la madre de mi nieta. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos perdió la sonrisa. Lucía palideció. ¿Qué?, soltó Lucía, con una risa nerviosa. ¿Nieta? ¿Tía? Julián no tenía hijos. Te han engañado. Es el truco más viejo del mundo. Una mujer pobre busca a una vieja rica y solitaria. Tiene los ojos de Julián, replicó Elena. Tiene su barbilla y sabe cosas que solo Julián sabía. Pruebas de ADN, gritó Carlos, perdiendo la compostura. Exijo una prueba de ADN inmediatamente. No voy a permitir que cualquier mujer venga a reclamar derechos sobre las acciones de la empresa con un bastardo inventado. En ese momento, la puerta del baño se abrió. Camila salió. Llevaba una bata de seda de Elena que le quedaba grande, pero caminaba con una nueva dignidad. Sofía estaba a su lado, envuelta en una toalla limpia y brillante. Camila miró directamente a Carlos. Sus ojos brillaron con reconocimiento y miedo. Yo le conozco a usted, dijo Camila, señalando a Carlos. Carlos retrocedió visiblemente nervioso. Yo no me relaciono con cualquiera. No sé de qué me habla. Sí, insistió Camila. Su voz ganó fuerza. Usted estuvo una vez en el apartamento de Julián. Yo estaba escondida en la cocina. Usted le gritaba. Decía, si no firmas esos papeles, os arrepentiréis tú y tu puta secreta. La cara de Elena cambió. Giró la cabeza lentamente hacia Carlos como un depredador, fijando a su presa. ¿Tú lo sabías?, preguntó Elena con voz muy baja. ¿Tú sabías que Julián tenía una mujer y nunca me lo dijiste? Carlos empezó a sudar. Elena, ella miente. Es una actriz. Mírala. Lo inventa para sacarte dinero. La niña tiene la marca, dijo Elena, ignorando a Carlos. La misma marca de nacimiento que Julián. Y si tú sabías de su mujer secreta, sabías más de lo que admitiste en la investigación del accidente. Esto es ridículo, dijo Lucía agarrando a Carlos del brazo. Nos vamos, tía. Cuando se te pase la locura y te des cuenta de que has metido a delincuentes en casa, llámanos.
Pero no esperes que te apoyemos cuando te roben hasta las joyas. Lucía y Carlos salieron de la habitación casi corriendo, pero antes de cruzar el umbral, Carlos le lanzó a Camila una última mirada. Una mirada que no era de desprecio, sino de pura amenaza, una promesa de destrucción. Elena temblaba de rabia, se volvió hacia Camila y Sofía. Tenías razón, dijo Elena respirando con dificultad. El peligro estaba durmiendo bajo mi propio techo todo este tiempo. Elena se acercó a un antiguo escritorio y sacó un cheque. Escribió una suma y lo dio a Camila. Camila miró el papel. Eran 10.000 euros. No quiero su dinero. Señora, repitió Camila ofendida. No es un regalo, dijo Elena. Sus ojos brillaban con determinación. Es para gastos corrientes. Mañana por la mañana iremos a esa estación de autobuses a por el sobre que dejó Julián y luego iremos al mejor laboratorio de Madrid. Haremos esa prueba de ADN. Elena se agachó frente a Sofía, que miraba todo con ojos grandes. Pero no porque dude de ti, cariño. Siento en mis huesos que eres mi sangre. Haremos la prueba para callar la boca a esos buitres. Y cuando el papel diga positivo, cambiaré mi testamento. Elena se levantó y miró por la ventana hacia el jardín, donde la lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Se acabó llorar a los muertos, dijo Elena con una fuerza que no sentía desde hacía 5 años. Ahora toca luchar por los vivos. Camila, bienvenida a la familia. Prepárate, porque acabamos de declarar la guerra. Pero Elena no sabía que Carlos ya estaba llamando desde su coche. Llamaba a un contacto oscuro que no usaba desde hacía 5 años. El problema ha reaparecido, decía Carlos por teléfono. Sí, la chica y la niña están con la vieja. Tienes que encargarte de esto. Esta vez no puede haber errores como con los frenos de la moto. Quiero que parezca un robo fallido esta misma noche. La residencia Valdés se sumió en la oscuridad. Fuera, la tormenta arreciaba, convirtiendo el jardín de Puerta de Hierro en un pantano de sombras y viento aullador. Eran las 2 de la madrugada. Elena no podía dormir. Estaba sentada en un sillón de terciopelo, en un rincón de la habitación de invitados, velando el sueño de Sofía y Camila. La pequeña dormía con la boca ligeramente abierta, una pierna saliendo de debajo de las sábanas de seda, exactamente igual que dormía Julián a esa edad. El silencio de la casa traía fantasmas. Elena cerró los ojos y por un momento el olor a lluvia y humedad del presente se convirtió en el olor a tabaco de pipa y perfume, antiguo de su difunto marido, el padre de Julián, el hombre que construyó el imperio con sangre y hierro. Recordó una noche de hace 30 años. Julián tenía fiebre. Ella lloraba porque los médicos no sabían qué tenía. Su marido le puso una mano en el hombro y dijo: «Los Valdés no se rompen, Elena. Se doblan, pero nunca se rompen. Y si alguien amenaza nuestra sangre, nos convertimos en monstruos para defenderla». Esa frase resonó en su mente. Convertirse en monstruos. Elena miró sus manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad. ¿Tenía aún la fuerza para ser un monstruo si era necesario? Había pasado los últimos 5 años siendo un fantasma, una sombra sufriente en una casa vacía. Pero ver a esa niña respirar le había inyectado una dosis de adrenalina que creía olvidada. Se levantó para arreglar la manta de Sofía. Al hacerlo, sus dedos rozaron la mejilla de la niña. Estaba caliente, viva. Era la prueba tangible de que Julián no se había ido del todo. Entonces lo oyó. No fue un trueno. Fue algo más sutil, el crujido de una rama seca pisada en la terraza de abajo. Luego, el sonido inconfundible de cortavidrios deslizándose por el cristal de la puerta trasera de la cocina. El corazón de Elena se detuvo un segundo y luego empezó a galopar. El sistema de alarma no había saltado. Eso solo significaba una cosa. Alguien tenía el código, o alguien lo había desactivado desde dentro. Elena se movió rápido. Sus años de dolor en las articulaciones desaparecieron bajo el peso del miedo puro. No miedo por ella, sino por las 2 vidas inocentes en la cama. Se acercó a Camila y le tapó la boca con la mano antes de sacudirla, suavemente. Camila abrió los ojos mucho, aterrorizada. «Chist», susurró Elena al oído de la joven.
No hagas ruido. Hay alguien en la casa. Los ojos de Camila se llenaron de pánico, pero asintió. La vida en la calle le había enseñado a reaccionar rápido ante el peligro. Son ladrones, susurró Camila, abrazando a Sofía para despertarla sin asustarla. No, dijo Elena, recordando la mirada de odio de Carlos y la conversación que se imaginó. Son peores. Cracks. El sonido de la puerta de la cocina, abriéndose abajo, resonó en el silencio de la mansión como un disparo. Pasos pesados. No intentaban ser sigilosos. Eran rápidos. Sabían a dónde iban. Vienen hacia aquí, dijo Elena. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Sabían en qué habitación estaban? ¿Qué hacemos? Camila temblaba. Llamamos a la policía. Han cortado la línea fija. Lo he visto en la luz del teléfono del pasillo. Y mi móvil está abajo en el bolso. No hay tiempo. Los pasos ya estaban en las escaleras. Eran al menos 3 hombres. Las botas golpeaban brutalmente la madera noble. Elena corrió hacia el gran armario, empotrado de la habitación. No era un armario normal. La casa había sido construida por el abuelo de Julián en tiempos políticos turbulentos. Ayúdame a mover esto, ordenó Elena, empujando una pesada cómoda de caoba que estaba dentro del vestidor. Camila, impulsada por la adrenalina, empujó con una fuerza sorprendente para su delgadez. Detrás de la cómoda, el panel de madera tenía una pequeña ranura casi invisible. Elena presionó con el pulgar en un punto concreto que parecía un nudo en la madera. Sonó un clic mecánico, y el panel se abrió, revelando un pasadizo, estrecho y oscuro. La habitación del pánico original de la casa, olvidada por todos, incluso por Carlos y Lucía, que nunca se molestaron en conocer la historia familiar. Entra, siseó Elena. En ese momento, la puerta de la habitación principal se abrió de una patada. La madera crujió con un estruendo terrible. 3 hombres vestidos de negro, con pasamontañas y bates de béisbol, y uno con algo que brillaba como un cuchillo largo, irrumpieron en la habitación. ¡Ahí!, gritó uno con voz ronca, señalando el vestidor donde Elena terminaba de empujar a Sofía. «Cierra el panel», gritó Elena a Camila. «No sin usted», gritó Camila, tendiéndole la mano. Elena vio a los hombres corriendo hacia ella. Quedaban 5 metros, 4. Elena no entró. En su lugar agarró un pesado y macizo jarrón de bronce que adornaba una mesa auxiliar. «Cierra», ordenó Elena con voz de matriarca suprema. Camila, llorando, tiró del panel desde dentro. La pared falsa se cerró con un golpe seco justo cuando el primer atacante se abalanzó sobre Elena. Elena no era una luchadora ninja, era una mujer de 65 años. El primer hombre la golpeó, tirándola al suelo. El jarrón rodó lejos. Elena sintió un dolor agudo en la cadera al golpear la alfombra, pero el instinto de protección era más fuerte que el dolor. «¿Dónde están?», gruñó el hombre poniéndole una rodilla en el pecho, aplastándole la respiración. «Sabemos que la chica y la niña están aquí». Elena escupió en la cara del hombre del pasamontañas. «Están lejos», jadeó. «Lejos de basura como vosotros». El hombre levantó la mano y golpeó a Elena en la cara. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. «Buscad», ordenó el hombre a sus cómplices. «No pueden haber desaparecido». Carlos dijo que no salieron de la casa. Carlos. Aquello era la confirmación. No era un robo, era una ejecución. Su propio sobrino había enviado asesinos para matar a una niña de 4 años y a su madre para proteger una herencia. La furia que Elena sintió fue volcánica, superó el miedo, superó el dolor físico. Uno de los hombres empezó a golpear las paredes del vestidor. «Jefe, aquí suena hueco, rómpelo», ordenó el que sujetaba a Elena. Elena vio cómo levantaban los bates contra el panel de madera tras el que se escondían su nuera y su nieta. Oyó un grito ahogado de Sofía al otro lado. «No». Elena, sacando fuerzas de no se sabe dónde, arañó los ojos del hombre que la sujetaba. Él gritó y se llevó las manos a la cara, soltándola un segundo. Elena rodó por el suelo, no hacia la puerta, sino hacia la mesita de noche. Abrió cajón inferior. Allí, oculto bajo un doble fondo de terciopelo falso, estaba la vieja pistola de su marido.
una reliquia de la guerra civil. No sabía si funcionaría. No sabía si las balas de hacía 40 años dispararían. Pero era eso, la muerte de su linaje. Los hombres ya habían hecho un agujero en el panel de madera. Una mano, enguantada, se metía para abrir el mecanismo desde dentro. Se oían los gritos de terror de Camila y Sofía. Gritó Elena desde el suelo. Los tres hombres se dieron la vuelta. Elena sostenía el arma con ambas manos, temblando violentamente, pero apuntando al pecho del líder. «Apartaos de esa puerta», el líder se rió. Una risa fea y vacía. «Vieja loca, no tienes agallas. Suelta eso antes de que te hagas daño». Dio un paso hacia ella con el cuchillo en la mano. Elena pensó en Julián. Pensó en cómo no pudo salvarlo. Pensó en la vida miserable que Camila y Sofía habían tenido por su culpa, por su rechazo. Esta era su segunda oportunidad. Dios le daba la oportunidad de salvar a su hijo a través de su nieta. El hombre dio otro paso. «Te he dicho que sueltes el arma». El estruendo fue ensordecedor en la habitación cerrada. El arma dio una sacudida en las manos de Elena, golpeando su hombro dolorido. El hombre se detuvo con una expresión de sorpresa absoluta bajo el pasamontañas. Se miró el hombro, donde una flor roja empezaba a manchar la tela negra. Cayó de rodillas. Los otros dos hombres se quedaron paralizados. No esperaban resistencia. No, esperaban que la dama de hierro tuviera hierro de verdad en las venas. «El siguiente va a la cabeza», gritó Elena. Su voz ya no temblaba. Era la voz de una leona acorralada. «Largo de aquí o los mato a todos». De lejos empezaron a llegar sonidos de sirenas. Alguien había oído el disparo. ¿O quizás Roberto había vuelto? Los dos hombres ilesos miraron a su líder herido. Miraron el arma humeante de Elena y tomaron una decisión rápida. «Vámonos». Agarraron al herido por los brazos y arrastrándolo salieron corriendo, bajando las escaleras, dejando un rastro de sangre en la alfombra persa. Elena mantuvo el arma apuntando a la puerta vacía durante 1 minuto entero, respirando con dificultad, hasta que oyó un coche derrapando en la grava y alejándose. Solo entonces bajó el arma. El panel secreto se abrió lentamente. Camila salió pálida como la cera con Sofía, en brazos. Al ver a Elena en el suelo, con la cara sangrando y el arma en las manos, Camila corrió hacia ella. «Señora Elena». Camila cayó a su lado, revisando sus heridas. «Ay, Dios mío, está sangrando». Elena soltó la pistola y miró a Camila. Luego miró a Sofía, que lloraba en silencio, abrazada al cuello de su madre. Elena extendió una mano ensangrentada y acarició el pelo de la niña. «Nadie», jadeó Elena, con lágrimas de alivio corriendo por su cara magullada. «Nadie volverá a haceros daño nunca más. Lo juro por la tumba de mi hijo». Camila, llorando, abrazó a la vieja millonaria y en ese suelo frío, rodeadas de destrucción, sangre y cristales rotos. La barrera social entre ellas desapareció por completo. Ya no eran la millonaria y la mendiga. Eran dos madres. Eran una familia forjada en el fuego de la supervivencia. Minutos después, las luces azules de la Policía Nacional inundaron la habitación a través de la ventana rota. Roberto, el chofer, entró corriendo, seguido de 2 policías armados. «Señora», gritó Roberto horrorizado al ver la escena, «vine en cuanto vi las luces apagadas desde la garita». «Roberto», dijo Elena, dejando que los sanitarios la atendieran. «No digas nada de Carlos». «Todavía no». Camila miró a Elena confundida, pero él los envió. Ellos lo dijeron. «Lo sé», susurró Elena, mientras le ponían una venda en la frente. «Pero si lo acusamos ahora, se esconderá, usará a sus abogados, destruirá pruebas». «No, jugaremos a su juego». Elena se levantó con ayuda del sanitario. A pesar del golpe, su mirada era más clara que nunca. «Haremos que crea que ha fallado, que ha sido un simple robo. Y cuando se confíe, cuando crea que ha ganado, lo destruiremos». Se volvió hacia Camila. «Tienes que ser fuerte, hija. Mañana empieza una nueva vida, pero también empieza la casa. ¿Estás conmigo?» Camila miró a su hija, luego la pistola en el suelo, y finalmente los ojos de acero de su suegra.
Estoy con usted, dijo Camila firmemente. Hasta el final, mientras llevaban a Elena al hospital para un chequeo, y a Camila y Sofía a un hotel de alta seguridad propiedad de la empresa. Al otro lado de Madrid sonó un teléfono. Carlos contestó al primer tono. ¿Hecho? Hubo complicaciones, dijo una voz distorsionada. La vieja tenía un arma. Disparó al ruso. Tuvimos que abortar. Inútiles, gritó Carlos, golpeando el escritorio de su ático en el barrio de Salamanca. ¿Las matasteis o no? Pero oímos algo antes de entrar. La vieja hablaba de un sobre que dejó ese tal Julián. Dijeron que mañana irían a la estación sur de autobuses a recogerlo. Carlos se quedó helado. El color desapareció de su cara. El sobre. Había buscado ese maldito sobre durante 5 años. Sabía que Julián tenía pruebas de su malversación y de sus tratos con la mafia inmobiliaria, pero nunca las encontró. Pensó que Julián las había destruido o perdido en el accidente. Si esas mujeres tenían el sobre, no solo perdería la herencia, sino que iría a la cárcel de por vida. O peor aún, sus socios mafiosos lo matarían para silenciarlo. Escúchame bien, dijo Carlos con voz temblorosa pero letal. Olvida la casa, olvida el robo. Mañana quiero a todo el equipo en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro. Nadie sale de ahí con ese sobre. Nadie. Si hay que quemar la estación con ellas dentro, hacedlo. Colgó el teléfono y miró por la ventana de su lujoso ático. Madrid dormía, ajena a la guerra que estaba a punto de desatarse en sus calles. Carlos sonrió, nerviosamente. Tía Elena, querías jugar a la familia feliz. Ahora verás lo que pasa cuando te metes con el dueño del tablero. El apartamento en el hotel vigilado era un búnker de lujo, pero el aire era denso como en una celda. Eran las 8 de la mañana. Elena se miraba en el espejo de cuerpo entero, pero no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía una venda en la frente oculta bajo un gorro de lana barato. No llevaba su traje de Chanel, sino unos vaqueros rotos y una chaqueta ancha que Roberto, su chofer, había conseguido en un mercadillo nocturno. ¿No se ve usted, señora Elena?, dijo Camila desde la puerta. Ella también estaba cambiada, pero para Camila esa ropa era su uniforme de guerra diario. Elena se dio la vuelta, sintiéndose vulnerable sin su armadura de alta costura. Precisamente de eso se trata, ¿no?, respondió Elena con una mueca. Si Carlos tiene gente vigilando la estación de autobuses, estarán buscando a una millonaria y a su nuera fugitiva. No buscarán a 2 limpiadoras yendo al turno de mañana. Camila se acercó y con una valentía que no tenía el día anterior, le arregló el cuello de la chaqueta a Elena. Tiene que caminar diferente, la instruyó Camila. Usted camina como si fuera la dueña de la tierra que pisa, con la barbilla alta. Así la descubrirán en un segundo. Elena frunció el ceño. ¿Y cómo tengo que caminar? Camine como si pidiera perdón por ocupar espacio, dijo Camila con tristeza. Hombros caídos, vista al suelo, pasos rápidos pero silenciosos. Así caminamos. Los invisibles, señora. Así sobrevivimos. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa lección de supervivencia le dolió más que el golpe en la cabeza. Era la realidad que su nieta había vivido durante 4 años. Enséñame, dijo Elena humildemente. Durante los siguientes 20 minutos, la millonaria aprendió el arte de la invisibilidad social. Aprendió a encorvarse, a ocultar la cara, a llevar una bolsa de plástico como si contuviera tesoros. Sofía se quedó bajo el cuidado de Roberto y 2 guardias de confianza en el hotel. Era demasiado peligroso llevarla. La despedida fue desgarradora. Volveremos, cariño, prometió Elena, besando a la niña en la frente. Y cuando volvamos, nadie nos separará. Salieron del hotel por la puerta de servicio, subiendo a un taxi viejo en lugar del Mercedes blindado. Destino: la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro, el lugar donde el pasado de Julián esperaba ser desenterrado. La terminal era un caos de ruido, olor a gasolina y humanidad desesperada. Elena sintió un impulso de pánico al verse rodeada de tanta gente, empujones y vendedores ambulantes gritando.
En su vida anterior, nunca habría puesto un pie en ese lugar sin un guardaespaldas abriéndole paso. «No me suelte la mano», susurró Camila, guiándola hábilmente a través de la multitud. «Y no mire a nadie a los ojos». Caminaban hacia la sección de consignas. El corazón de Elena golpeaba fuerte contra sus costillas. Cada hombre con chaqueta de cuero le parecía un asesino de Carlos. Cada mirada casual le parecía una amenaza. «Ahí están», dijo Camila, deteniéndose de golpe detrás de una columna de hormigón llena de grafitis. Elena se asomó con cuidado. Frente a la fila de taquillas de metal oxidado había 2 hombres. No hacían nada, solo observaban. Uno de ellos tenía el brazo cabestrillo. «Es él», susurró Elena, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. «Al, que disparaît à noche». Carlos no mentía. Había enviado a todo su equipo. Vigilaban las taquillas. Acercarse era un suicidio. «No podemos pasar», dijo Elena desesperada. «Si nos ven, nos matarán aquí mismo, entre la multitud. A esta gente no le importan los testigos. No necesitamos fuerza». «Señora», dijo Camila, con un brillo extraño en los ojos, «necesitamos al barrio». Camila miró a su alrededor y sus ojos se iluminaron al ver a un grupo de personas sentadas en el suelo en un rincón alejado, rodeadas de cartones y perros callejeros. «Espéreme aquí», dijo Camila, «y por el amor de Dios, no levante la cabeza». Elena vio cómo Camila se acercaba al grupo de personas sin hogar. Hubo abrazos, hubo sonrisas. Elena sintió vergüenza. Durante toda su vida había juzgado a esas personas, las había ignorado desde la ventana de su coche, y ahora eran su única esperanza. Camila volvió 5 minutos después acompañada de un hombre mayor, desdentado, con barba blanca, que olía a alcohol barato pero tenía ojos bondadosos. «Señora Elena, este es el abuelo», presentó Camila. «Él cuidaba de Sofía cuando yo tenía que ir a buscar comida». El hombre hizo una reverencia exagerada y cómica. «Un placer. La señora Cami dice que tienen un problema con esos gorilas, y que esos gorilas son los mismos que hicieron daño a la pequeña Sofía». «Sí», dijo Elena, tragándose su orgullo aristocrático y estrechando la mano sucia del hombre. «Tenemos que llegar a la taquilla 404. ¿Puede ayudarnos?» «Por la pequeña Sofía muevo montañas», dijo el abuelo. «Y por ver la cara de esos tipos cuando se les caiga el mundo encima, lo hago gratis». «Chicos», gritó a su grupo. Lo que siguió fue una coreografía del caos. De repente, 2 indigentes empezaron a pelearse ruidosamente justo delante de los hombres de Carlos. Gritos, empujones, botellas rodando. La gente en la terminal se apartó asustada. ¡Fuera de aquí, ratas!», gritó el hombre del brazo herido acercándose para dispersarlos y mantener el campo de visión despejado. En ese momento, otro grupo de personas sin hogar empujando carritos supermercado llenos de chatarra bloqueó accidentalmente el paso a los otros, vigilantes, creando una pared de metal y cartón. «Ahora», gritó Camila. Elena y Camila corrieron. No corrían como fugitivas, sino que se deslizaban entre la confusión como sombras. Llegaron al pasillo de las taquillas. Número 404. Estaba baja, cerca del suelo. Camila sacó una pequeña llave oxidada que llevaba al cuello en una cadena. Sus manos temblaban. «Rápido, hija, rápido», apremió Elena vigilando sus espaldas. Los gritos de la pelea aumentaban, pero los hombres de Carlos pronto se darían cuenta de que era una distracción. La llave giró. Clic. La portezuela de metal se abrió con un chirrido. Dentro no había dinero. No había joyas. Solo había un sobregrueso de color manila cerrado con cinta adhesiva y un pequeño oso de peluche viejo. Camila agarró el sobre y el oso. «Lo tenemos. Ahí están». El grito provino del final del pasillo. El hombre herido, el ruso, las había visto a través de un hueco en la barrera de carritos. Se había librado de la distracción y corría hacia ellas, sacando un arma con silenciador, sin importarle las cámaras. «¡Corre!». Elena agarró a Camila del brazo. Corrieron hacia la salida de las dársenas de autobuses, donde rugían los motores y humeaba el diésel. «Por aquí». Camila tiró de Elena hacia un autobús que estaba cerrando las puertas con destino a Toledo. «No tenemos billetes», jadeó Elena. «Sube»,
Se deslizaron dentro justo cuando las puertas neumáticas se cerraban, golpeando a Elena en el hombro. El autobús arrancó, saliendo de la dársena. Por la ventana trasera, vieron al ruso golpeando con furia el lateral del autobús, quedándose atrás mientras el vehículo ganaba velocidad y salía a la autopista 42. Elena se dejó caer en el asiento. El corazón casi le explotaba. Miró a Camila, que abrazaba el sobre contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo. Por primera vez, Elena no veía a una extraña, veía a una compañera, veía a la mujer que su hijo amó y entendió por qué. Camila tenía una fuerza que el dinero no podía comprar. Gracias, dijo Elena, tomando la mano de Camila. No la soltó. Me ha salvado la vida. A mí, a la abuela mala. Camila apretó la mano de Elena. Usted salvó a mi hija anoche. Estamos en paz. Abuela. La palabra abuela sonó diferente esta vez. No era un insulto, era un título ganado en combate. El autobús las llevó lejos del centro, hasta una zona industrial tranquila en las afueras. Se bajaron en la primera parada segura y se refugiaron en una pequeña cafetería de carretera, vacía y silenciosa. Pidieron 2 cafés solos. Era el momento. Elena puso el sobre la mesa de formica pegajosa. ¿Lo abrimos?, preguntó temiendo lo que pudiera encontrar. Camila asintió y rasgó cuidadosamente el sobre. Dentro había 2 cosas, un pendrive USB y una carta escrita a mano. La carta estaba fechada 2 días antes del accidente. Elena reconoció inmediatamente la letra de Julián. Esa letra, inclinada y nerviosa, se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Camila le dio la carta a Elena. «Es para usted», dijo Camila. El encabezado decía, «Para mamá». Elena tomó el papel con manos temblorosas. Empezó a leer en voz alta con voz quebrada. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y si lo estás leyendo, espero que sea porque Camila tuvo el valor de buscarte y tú tuviste el corazón para escucharla. Sé que te decepcioné. Querías que fuera el rey de tu imperio, un tiburón de los negocios como papá, pero yo solo quería ser feliz y encontré esa felicidad en un lugar que tú nunca mirarías. En una cafetería, con una mujer que me ama por quien soy, no por el apellido Valdés». Elena tuvo que detenerse. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. Continuó leyendo. «No te dije nada de Camila ni de la niña en camino porque tenía miedo. No de que me desheredaras, eso no me importa. Tenía miedo de que las trataras como tratas a todo lo que no encaja en tu mundo perfecto. Pero me equivoqué. Al esconderlas, las puse en peligro. Descubrí que Carlos está blanqueando dinero a través de la constructora. Está usando materiales baratos en los nuevos edificios. Los de los barrios del sur se caerán, mamá. Morirá gente si hay el mínimo temblor, problema estructural en Villaverde. Me enfrenté a él y me amenazó con eliminar mis distracciones. En el pendrive están todas las pruebas, las cuentas reales, grabaciones de sus amenazas. Úsalo, destrúyelo. Pero te lo ruego, mamá, te lo suplico. Protege a mi familia, conoce a tu nieta, dale el amor que te sobraba y que no sabías dónde poner desde la muerte de papá. Eres una gran mujer, mamá. Simplemente olvidaste cómo ser dulce». Elena dejó caer la carta. El silencio en la cafetería era absoluto. «Eres una gran mujer, mamá. Simplemente olvidaste cómo ser dulce». Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier bala. Había pasado 5 años odiando al mundo, pensando que su hijo murió por una imprudencia, cuando en realidad murió como un héroe, intentando proteger a inocentes de la corrupción de Carlos. Y ella, ciega, había dejado a la familia de ese héroe en la calle. «Perdóname», susurró Elena mirando a Camila. «Lo siento tanto, hija mía. Perdóname cada minuto de estos 5 años. Perdóname el hambre que habéis pasado, el frío». Camila se levantó del otro lado de la mesa y abrazó a Elena. Un abrazo, verdadero, fuerte, de hija a madre. «Julián me decía que usted era dura», dijo Camila al oído de Elena, «pero también decía que si alguien lograba entrar en su corazón, usted defendería a los suyos contra todos». Y tenía razón.
Elena se secó las lágrimas. Guardó la carta en el bolsillo cerca de su corazón. Luego tomó el pendrive USB y lo apretó en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada cambió. La tristeza dio paso a una determinación fría, calculadora y letal. La dama de hierro había vuelto, pero esta vez tenía corazón. «Tenemos las pruebas», dijo Elena. Su voz recuperó el tono de mando. «Tenemos los registros bancarios. Tenemos las amenazas. Carlos quería una guerra, pues le daremos el apocalipsis». Sacó un teléfono desechable que le había dado Roberto. Marcó un número de memoria. No era la policía local. La policía podía estar comprada. Marcó el número del fiscal general del estado. Un viejo amigo de su marido que llevaba años intentando limpiar Madrid de corrupción urbanística, pero nunca había tenido pruebas suficientes. «Ricardo, soy Elena Valdés. No cuelgues. Escucha atentamente. Tengo la cabeza de Carlos Valdés en bandeja de plata y tengo algo más. El escándalo inmobiliario de la década. Quiero protección de testigos inmediata para mí, familia, y quiero una redada antes del anochecer. ¿Te interesa?». Hubo una pausa al otro lado, luego una respuesta afirmativa. Elena colgó y miró a Camila. «¿Estás lista para ver caer a los malos, Camila?» «Estoy lista para que mi hija tenga un futuro», respondió la joven madre mientras volvían al hotel en un coche, escoltado por agentes de confianza. La noticia empezó a filtrarse en las oficinas de Valdés Inmobiliaria. Carlos celebraba. Pensaba que sus hombres habían fallado en la estación, pero que Elena estaba asustada y escondida. No sabía que el pendrive USB ya estaba conectado a un ordenador de la fiscalía. No sabía que sus cuentas en las Islas Caimán estaban siendo congeladas en ese mismo instante. Elena miraba por la ventana del coche oficial. La lluvia había cesado. Un tímido rayo de sol atravesaba las nubes grises de Madrid. «Mañana es el aniversario oficial», dijo Elena. «La misa en la Catedral de la Almudena. Todos los socios estarán allí. La prensa estará allí. Carlos estará allí, fingiendo ser el sobrino doliente. ¿Qué haremos?», preguntó Camila. Elena sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien tiene la mano ganadora en el póker. «Iremos a esa misa. Tú, yo y Sofía. Entraremos por la puerta principal sin disfraces, sin miedo, y dejaremos que el mundo vea quién es la verdadera familia Valdés y quién es el criminal». El escenario estaba listo para el desenlace final. No sería una batalla con armas en un callejón. Sería una ejecución pública, social y legal en el evento más importante del año para la alta sociedad madrileña. Y Elena Valdés iba a disfrutar cada segundo. Roberto dijo Elena al conductor que se había unido a la escolta: «Llama a mí, estilista, y llama a la boutique infantil más cara de la Milla de Oro. Mi nieta no irá a la iglesia en harapos. Irá vestida como una infanta». El coche aceleró hacia el hotel. La transformación estaba completa. La millonaria había encontrado su humanidad y la mujer pobre había encontrado su poder. Juntas eran imparables. La mañana de la misa de aniversario amaneció con un sol radiante, un contraste, burlón con la tormenta que había azotado Madrid y las vidas de Elena y Camila días antes. Pero para Elena, ese sol no era una burla, era una señal. Julián sonreía. En la suite del hotel reinaba un silencio eléctrico. No había miedo. El miedo se había quedado en la estación de autobuses, en el suelo sucio donde Elena casi pierde la vida. Lo que había ahora era una determinación de acero. «¿Me queda bien, abuela?», preguntó Sofía tímidamente, dando vueltas frente al espejo. Elena contuvo el aliento. La niña llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, con cuello de encaje blanco. Llevaba leotardos blancos y zapatos de charol brillantes. Ya no parecía la niña hambrienta del cementerio. Parecía una princesa. Parecía una Valdés. «Te queda perfecto, cariño», dijo Elena, agachándose para arreglarle el lazo del pelo. «Pero recuerda lo que te dije. No eres una princesa por este vestido. Eres una princesa porque eres valiente como tu mamá». Camila salió del baño. Llevaba un traje sastre negro, sobrio pero elegante, que
Elena había hecho traer de su propia colección de cuando era más joven. Le quedaba como un guante. El maquillaje ocultaba las ojeras de años de insomnio, pero no ocultaba el brillo en sus ojos. «Estoy lista», dijo Camila. Su voz ya no temblaba. Elena se levantó. Iba vestida de blanco inmaculado. Un desafío a la tradición del luto. «Hoy no vamos a llorar la muerte, Camila. Hoy vamos a celebrar la vida y a limpiar la basura de nuestra casa. ¿Tienes el relicario?» Camila se tocó el pecho. Allí, sobre su corazón, colgaba una pequeña foto de Julián en un medallón de oro. «Entonces, vámonos. El espectáculo no puede empezar sin las protagonistas». La catedral de la Almudena estaba llena. La élite de Madrid, socios de negocios, políticos y amigos que solo aparecían cuando había champán o cámaras, llenaban los bancos de madera tallada. En la primera fila, Carlos Valdés fingía secarse una lágrima inexistente. A su lado, Lucía miraba discretamente su teléfono, probablemente calculando cuánto tiempo tardarían en leer el testamento si Elena desaparecía por la pena. El sacerdote comenzó la homilía hablando de la generosidad de Julián, un hombre al que apenas conoció. Carlos subió al ambón para decir unas palabras de agradecimiento. «Mi primo Julián», empezó Carlos con voz ensayada de dolor. «Era más que un socio, era un hermano. Su pérdida dejó un vacío que he intentado llenar dirigiendo su legado con honor y honestidad». Un murmullo de aprobación recorrió la catedral. En ese preciso momento, las puertas principales de la catedral, enormes hojas de roble de 5 metros de altura, se abrieron de par en par con un estruendo que resonó en la nave central. La luz del sol entró a raudales, cegando momentáneamente a los presentes. En el umbral aparecieron 3 siluetas. El sonido de tacones golpeando el suelo de piedra interrumpió el discurso de Carlos. Tac, tac, tac. Un ritmo constante, un ritmo de guerra. Cuando la vista de los presentes se acostumbró, un grito ahogado colectivo recorrió la iglesia. Era Elena, vestida de blanco, caminando con la cabeza alta del brazo de una mujer joven y hermosa, desconocida para la mayoría. Y de la mano de esa joven mujer iba una niña que era la viva imagen del difunto Julián. Carlos se quedó mudo en el ambón. El micrófono captó su respiración entrecortada. Palideció como un muerto. Elena no se detuvo en los bancos traseros. Caminó por la nave central, ignorando los susurros, las miradas de shock y los dedos acusadores. Caminó directa al altar, directa a Carlos. «Tía», balbuceó Carlos a través del micrófono, amplificando su nerviosismo en toda la catedral. «Llegas tarde. ¿Y quiénes son estas personas?» Elena subió los escalones del altar. No miró al sacerdote, miró a su sobrino. Le quitó el micrófono de la mano con un movimiento fluido pero firme. Se volvió hacia los congregados. Cientos de caras la miraban. «Perdonad la interrupción», dijo Elena. Su voz era clara, potente, sin rastro de la fragilidad que todos esperaban. «Mi sobrino hablaba de honestidad, hablaba de honor, y creo que es el momento perfecto para hablar de la verdad». Carlos intentó acercarse. «Elena, estás nerviosa. Por favor, bajemos». Elena levantó una mano deteniéndolo. «Os presento a Camila», dijo Elena señalando a su nuera, que permanecía firme, al pie de los escalones. «La mujer de mi hijo. Y a Sofía, mi nieta, la hija de Julián». Un estallido de exclamaciones llenó la iglesia. Lucía se levantó de su asiento, furiosa. «Es mentira», gritó Lucía desde la primera fila. «Es una estafadora. Mentira». Elena sonrió con tristeza. «Mentira es lo que hemos vivido estos 5 años. Mentira es que Julián muriera en un accidente». El silencio que cayó en la catedral fue sepulcral. Se podía oír caer un alfiler. «Julián fue asesinado», continuó Elena, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Carlos. «Fue asesinado porque descubrió que en las construcciones de los barrios del sur se usaban materiales defectuosos. Materiales que tú, Carlos, compraste para desviar millones a cuentas en el extranjero. Estás loca», gritó Carlos, rojo de ira, olvidando su papel de sobrino. «Doliente. Echadla de aquí». «Seguridad».
No hace falta seguridad, dijo Elena tranquilamente. Hace falta justicia. Como si fuera una señal del cielo, se abrieron las puertas laterales de la sacristía. No entraron monaguillos. Entró el fiscal general del Estado, seguido de 6 agentes de la Policía Nacional, armados y uniformados. Carlos miró a su alrededor buscando una salida. No había ninguna. Carlos Valdés, dijo el fiscal. Su voz resonaba sin necesidad de micrófono. Queda usted detenido por fraude masivo, blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato de Julián Valdés y por intento de homicidio de estas 3 mujeres. Anoche, la congregación estalló en caos. Los flashes de los periodistas, que se aburrían, al fondo, empezaron a disparar como ametralladoras. Carlos intentó huir por pasillo lateral, empujando al sacerdote, pero 2 agentes lo interceptaron y lo inmovilizaron en el suelo de mármol del altar. «Soltadme, no sabéis con quién os metéis», gritaba Carlos mientras le ponían las esposas. Elena se acercó a él, mientras Sofía observaba desde abajo. Se inclinó para que solo él pudiera oírla. «Sé exactamente con quién me meto, Carlos. Me meto con el hombre que subestimó a una madre y con el hombre que olvidó que el dinero compra silencio, pero no compra lealtad. Tus propios sicarios te vendieron esta mañana a cambio de una reducción de condena». Levantaron a Carlos y lo arrastraron fuera de la iglesia delante de toda la sociedad a la que tanto había intentado impresionar. Lucía intentó escabullirse, pero un agente le bloqueó el paso. «Señora, también tenemos preguntas para usted sobre sus firmas en los balances». Cuando se llevaron a los culpables, en la iglesia reinó un vacío extraño. La gente no sabía qué hacer. ¿Irse? ¿Aplaudir? Elena volvió a tomar el micrófono. «Sé que estáis en shock», dijo. «Sé que muchos miráis a mi nuera y veis su ropa, sencilla, o sabéis de dónde viene y la juzgáis. Yo también lo hice. Fui la primera en hacerlo». Elena bajó del altar y tomó la mano de Camila subiéndola a su lado. «Llamé a esta mujer oportunista. La dejé en la calle con mi nieta en el vientre. Permití que mi propia sangre pasara hambre mientras yo vivía en un palacio de oro. Ese es mi pecado y pasaré el resto de mi vida redimiéndolo». Elena miró a Camila con lágrimas en los ojos. «Esta mujer cuidaba la tumba de mi hijo cuando yo solo ponía flores frías. Ella mantenía su memoria viva con amor, no con dinero. Ella es más digna de llevar el apellido Valdés que cualquiera de nosotros». La millonaria se quitó el anillo de diamantes y rubíes que llevaba en la mano derecha, un anillo familiar que había pasado de generación en generación ante los ojos de todos. Tomó la mano de Camila y le puso el anillo. «Bienvenida a casa, hija». Alguien empezó a aplaudir al fondo. Era el abuelo, el indigente de la estación, que se había colado en la última fila con un traje prestado que le quedaba 3 tallas grande. Luego se unió una señora de la alta sociedad. Luego otra. En segundos, toda la catedral estaba de pie, aplaudiendo. No aplaudían por dinero, aplaudían por la verdad. Aplaudían porque, por una vez, los buenos habían ganado. Sofía corrió hacia su madre y su abuela, abrazando a ambas. Los fotógrafos captaron esa imagen. 3 generaciones de mujeres unidas no por la tragedia, sino por la victoria. 6 meses después, la residencia Valdés ya no estaba en silencio. En el jardín, geométrico y estéril, ahora colgaba un columpio de un viejo roble. Había juguetes esparcidos alrededor de la piscina y había música. Elena estaba en su despacho, pero ya no firmaba desahucios ni contratos agresivos. «¿Entonces el presupuesto para el nuevo centro social en Vallecas está aprobado?», preguntó Elena por teléfono. «Sí, señora Valdés. La Fundación Julián Valdés abrirá sus puertas el mes que viene. Comedor gratuito, guardería para madres, trabajadoras y asesoramiento legal para mujeres en riesgo». «Perfecto», dijo Elena. «Y asegúrate de que la directora tenga todo lo que necesite». «Por supuesto. La señora Camila es muy exigente, igual que usted», se rió el abogado al otro lado. Elena colgó y miró por la ventana. Camila estaba en el jardín revisando planos y con los arquitectos del nuevo albergue. Había estudiado administración por las noches y estaba demostrando ser una líder nata con una empatía que humanizaba el imperio inmobiliario. Sofía entró corriendo al despacho con las manos llenas de tierra. «Abuela, mira», gritó mostrando una lombriz.
La encontré en las rosas. Elena, la mujer que antes despedía a alguien por una mancha en la alfombra, tomó a la niña en brazos, sin importarle que ensuciara su blusa de seda. Es preciosa, cariño. Vamos a ponerla de vuelta en el jardín para que viva feliz. Abuela, ¿hoy vamos a ver al papá Ángel?, preguntó la niña. Sí, hoy vamos. El cementerio Jardín de la Paz estaba tranquilo al atardecer. El panteón de mármol seguía allí, imponente, pero algo había cambiado. Ya no había solo rosas, frías importadas. Alrededor de la tumba, plantadas en la tierra fértil, había cientos de margaritas silvestres. Eran simples, resistentes y hermosas. Elena, Camila y Sofía se sentaron en una manta de picnic frente a la lápida. No, había tristeza, había paz. Camila sacó un pequeño altavoz portátil y puso una canción suave. Sofía empezó a bailar entre las tumbas, girando y riendo, ajena a la muerte, celebrando la vida. Elena miró la lápida. Julián Valdés, amado hijo, esposo y padre. Esas dos últimas palabras se habían añadido un mes antes. «Sabes», Camila dijo Elena observando a su nieta, «siempre pensé que mi legado era el dinero, los edificios, el apellido». «¿Y ahora?», preguntó Camila, apoyando la cabeza en el hombro de su suegra. «Ahora sé que mi legado es esto». Señaló a Sofía bailando bajo la luz dorada del sol. «Mi legado es haber aprendido a amar a tiempo. Gracias por no rendirte conmigo, Camila. Gracias por devolverme la vida». Camila sonrió y tomó la mano de Elena. «Gracias a usted, abuela, por darnos un futuro». La cámara, nuestra mirada narrativa, se aleja lentamente, elevándose hacia el cielo de Madrid, mostrando a las tres mujeres juntas, pequeñas ante la inmensidad del destino, pero gigantes en su unidad. La imagen final no es la mansión, no es el dinero, ni la cárcel de Soto del Real, donde se pudre Carlos. La imagen final es un simple vaso de yogur, ahora fundido, en oro macizo, discretamente colocado al pie de la tumba, sosteniendo una margarita fresca y eterna. A veces, la verdadera riqueza no está en lo que tienes en el banco, sino en quien tienes a tu lado cuando llega la tormenta. Elena Valdés casi lo perdió, todo por orgullo, pero gracias al perdón, ganó el universo entero. Porque nunca es tarde para arreglar lo que está roto, y nunca es tarde para decir, bienvenida a casa.